Les damos la más cordial bienvenida a este evento que inaugura los trabajos del Cuerpo de Historia Sociocultural de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Septiembre, sabemos, para México no solo es un mes de conmemoraciones, sino también es un tiempo durante el cual el debate sobre los procesos de la lucha de independencia, de sus actores, de los hechos en general, acaparan el debate público, no únicamente de la academia especializada, sino de múltiples espacios en los medios públicos, en la conversación cotidiana y actualmente en las redes sociales. El debate sobre ello nos obliga a voltear hacia otras geografías y sus propios procesos. Es muchas veces en ese sentido de comparación que los hechos se comprenden con mayor complejidad. Y bueno, para ahondar en este debate, el Cuerpo de Historia Sociocultural de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a nombre de su responsable, el doctor Félix Brito, sus miembros, la doctora Mayra Lisset Vidales Quintero y el doctor Sergio Arturo Sánchez Parra, así como de sus colaboradores, la doctora Diana Perea Romo y un servidor, Juan Luis Ríos, le damos alumnos, colegas y público en general la más cordial bienvenida al inicio de sus actividades académicas del periodo 2021-2022. Tenemos el honor de iniciar con la conferencia de un excelente historiador y mejor amigo, el profesor Sergio Paolo Solano de las Aguas, con el título Los sectores populares en la lucha por conquistar la República en el nuevo Reino de Granada. El profesor Solano es doctor en Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es profesor de tiempo completo titular en el programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena. Actualmente dirige la revista El Taller de la Historia de la misma universidad e integra los comités científicos de las revistas Boletín Americanista de la Universidad de Barcelona y Memorias de la Universidad del Norte en Colombia. En su historial académico podemos encontrar un sinnúmero de conferencias, de ponencias, de artículos y libros sobre el mundo del trabajo, trabajadores y la vida portuaria del Caribe colonial, entre los que destaco solamente Puerto, Sociedad y Conflictos en el Caribe colombiano 1850-1930 e Historia Social del Caribe colombiano, Territorios Indígenas, Trabajadores, Cultura, Memoria e Historia. Sin más preámbulo, pues, le agradecemos enormemente al doctor Solano por aceptar acompañarnos el día de hoy. Les pedimos a quienes están conectados por la plataforma de Meet cerrar sus micrófonos. Al final de la conferencia, como es normal, abriremos un espacio para preguntas que nos van a poder hacer llegar desde nuestra transmisión por Facebook o directamente en la plataforma de Meet. Sergio, te doy la bienvenida y adelante. Muchas gracias de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenos días para los colegas que están en este momento conectados en nuestra hermana República de México. Buenas tardes para los colombianos que estén conectados, a los estudiantes de la licenciatura de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, igual que al cuerpo de profesores y otros colegas que están presentes. Mis agradecimientos en primer lugar para el cuerpo académico de Historia Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Algunos colegas ya los conozco, el doctor Sergio Sánchez Parra. Mis especiales agradecimientos para Juan Luis Ríos Treviño, compañero de estudios doctorales en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, con quien me une una estrecha amistad. También para Anderson Paul Gil, que aquí presente, y para mi entrañable amigo Andrés David Muñoz, también quien me acompañó en
en esa aventura de los estudios doctorales hace pocos años que los terminé. Bueno, yo voy a dar una conferencia que va a ser dirigida especialmente a los asistentes de México. Yo voy a hacer una presentación de una historiografía sobre el tema de los sectores populares o sectores subalternos en la lucha por construir la República en Colombia. Es un periodo que va más o menos desde la crisis de 1808 hasta 1821. Algunas veces me extenderé un poco más allá de esa temporalidad porque tengo que incluir alguna información y algunos análisis, pero sobre todo va a ser un balance historiográfico. Y el epicentro de reflexión va a ser el Caribe neogranadino, que es una extensa zona que cobija desde la península de La Guajira, pasando por lo que fue la otrora provincia de Santa Marta, pasando el río Magdalena, la provincia de Cartagena, y luego tomando el istmo de Panamá. Panamá también estaba incluido, pese a que Ciudad de Panamá está sobre el Pacífico, históricamente siempre se ha considerado más una ciudad caribeña que una ciudad pacífica. Y Panamá como país también tiene mucha influencia caribe. Entonces ese va a ser uno de los escenarios de análisis, y el otro escenario va a ser un poco algunas poblaciones del interior andino del Nuevo Reino de Granada, que era más o menos en términos genéricos el nombre que recibía lo que después sería la República de Colombia, ¿no? Lo primero es que ustedes pueden notar que yo hablo es por conquistar la República, no hablo sobre la independencia. Yo creo que el lenguaje dice mucho, y dice mucho de los modelos que subyacen en las investigaciones que realizan los historiadores, y también dice mucho el conjunto, el haz de variables que investigamos en nuestros temas de indagaciones. Entonces yo creo que lo que nosotros desarrollamos, y creo que América, no es una idea mía, es una idea que ya la han dicho muchos historiadores, América fue el continente escenario de la República por excelencia, no fue Europa. Pese a que toda la teoría liberal o buena parte de la teoría liberal se desarrolla en sus diferentes variables en Europa, es América el escenario del establecimiento de la República. Nosotros, por naturaleza, tuvimos que ser antimonárquicos, quizás exceptuando un poco a Brasil. Tuvimos que ser antimonárquicos, y la expresión de nuestras aspiraciones, de la lucha de nuestros antepasados, fue por establecer una república, con todo lo que eso implicó, ¿no? La división tripartita del poder, la redefinición de la soberanía, la definición del ciudadano como célula primaria de la vida política de la sociedad, la igualdad frente a la ley, nuevas formas de sociabilidad cultural, nuevas formas de sociabilidad política, la apertura de libertades para el desarrollo de la palabra impresa a través de la imprenta, que revolucionó, al decir de los que han estudiado estos temas, buena parte de la cultura política moderna. Entonces, ese fue el propósito nuestro. Lo que nos hayamos desgajado de un gran imperio, como era el Imperio Español, para crear una república independiente es un elemento más de esa lucha por el establecimiento de la república, porque entre otras cosas pueden haber procesos independentistas que no generen república, y el caso de Brasil es el más típico, ¿no? Brasil desarrolló su independencia bajo una monarquía y manteniendo una monarquía, caso que no es válido para toda Hispanoamérica. Toda nuestra lucha fue por el establecimiento de la república. Entonces yo creo que eso nos coloca como que en otra dimensión y nos saca un poco de los debates acerca de si éramos colonia, si no éramos colonia, que si España nos maltrató, si no nos maltrató, que si la leyenda rosa, que si la leyenda negra. Más o menos le hacemos un poco el quite a estas discusiones que de alguna manera pues yo personalmente considero es una herencia a la que ya debemos comenzar a renunciar.
Es una herencia en buena medida acuñado por los padres de la patria. Ustedes saben que toda generación nueva que se propone destruir un régimen político y social necesariamente lo sataniza. Uno sabe que los ilustrados europeos satanizaron el periodo feudal y nos legaron un imaginario del periodo feudal como una etapa de la historia de la Europa occidental de estancamiento, de inmovilidad, donde la religión dominaba todo, donde no pasaba absolutamente nada, donde la cultura retrocedió, etcétera, etcétera, hasta que hace pocos decenios los historiadores europeos vienen reevaluando, revisitando, como se dice hoy en día, el periodo feudal y comienzan a redescubrir cosas interesantes. O que también mucha de la sociología y de la historiografía del siglo XX nos legó una imagen al contraponer el mundo anglosajón con el mundo ibérico, incluyendo Portugal y España, nos legó una imagen según la cual allí donde se desarrolló la reforma protestante todo fue progreso, y allí donde se desarrolló la contrarreforma católica religiosa todo fue atraso, y que la iglesia fue un factor de atraso, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, nuestros próceres, los padres de la patria, para llamarlo de alguna forma, ¿no?, nos legaron esa imagen, y que después llegaron toda la historiografía liberal de mediados del siglo XIX, al menos la colombiana y parte de la latinoamericana, ahondó mucho más, porque fueron reformadores liberales, cosa que es muy común para Hispanoamérica, que tuvieron que terminar por desmontar algunos elementos que habían pervivido de la herencia colonial. Entonces, en esa lucha por desmontar esas pervivencias, ahondaron mucho más el imaginario según el cual el legado español era un legado de atraso y de miseria. Y después vino la historiografía colombiana de comienzos del siglo XX, historiografía de corte liberal, después historiografía de corte marxista, todo lo que tenía que ver con la teoría del imperialismo, del colonialismo, del neocolonialismo, del semicolonialismo, y ahondó en esa imagen. Y nosotros hemos recibido esa herencia sin juicio de inventario, y no hemos dicho absolutamente nada y la aplicamos y seguimos pensando. Pero sabemos hoy en día, por ejemplo, que quienes se han dedicado a reconstruir la genealogía de algunos vocablos que utilizamos los historiadores, como el vocablo, por ejemplo, de colonia, sabemos que es un vocablo de utilización tardía, ¿no?, y que se ensancha su uso en ese periodo de crisis del Imperio Español y todo el periodo de la lucha por el establecimiento de la República. Entonces, cuando yo hablo de la necesidad de plantear este periodo, comprenderlo bajo un nuevo vocabulario, creo que eso nos permite como que salir un poco, de colocarnos al margen de unas discusiones que si lo que yo digo es leyenda rosa, que si yo nada más quiero el lavar de imagen de España, o uno acusar a los que dicen que todo fue oscuro como partidarios de la leyenda negra. Eso por un lado. Pero ahora bien, sobre el tema que compete, eso es a manera de introducción, ¿no?, de problematizar un tema que creo que apenas comienzan las investigaciones en serio. Por ejemplo, la historiografía fiscal de México, estoy pensando en Ernest Sánchez Santiró, en Carlos Marichal, Guillermina del Valle, y muchos otros historiadores que vienen adelantando sus investigaciones sobre la historiografía fiscal, nos están colocando como que en otra dirección, ¿no? Como que es necesario al menos ver que hay investigaciones sólidamente sustentadas en densas investigaciones de archivo, y que los que están desarrollando esas investigaciones no es que estén matriculados en un campo de disputa entre leyenda rosa y leyenda negra, ¿no? Y así pasa también con el tema de la participación de los sectores subalternos, sectores populares, la gente de abajo, la gente del común, como lo querramos llamar. Yo en eso no tengo ningún problema en utilizar diferentes conceptos, dado las ambigüedades en un periodo de transición política y social como es en el
que yo estudio, es muy difícil a veces tener una precisión de un concepto. Son conceptos que se traslapan, se soslapan, se deslizan unos entre otros, van apareciendo, mantienen muchos elementos viejos, pero comienzan a aparecer elementos nuevos también. Entonces, uno puede hablar de la gente del común, la plebe, si quiere utilizar un concepto despectivo que aparece registrado en la mayoría de los documentos, sectores subalternos, como quiera. Entonces, la historiografía sobre esos sectores es muy reciente. Para el caso del periodo de la independencia, por ejemplo, el padre de la historiografía sobre la independencia colombiana fue un actor de primera línea en ese proceso, José Manuel Restrepo. Y José Manuel Restrepo en el año de 1827 publicó 7 gruesos volúmenes, los publicó en París, que llevan por título Historia de la Revolución en la República de Colombia. Y José Manuel Restrepo había desempeñado varios ministerios, estuvo al lado de Simón Bolívar en todo este proceso, y cuando recogió mucha documentación, buena parte de lo que hay en el Archivo General de la Nación de Colombia, o buena parte de la creación del Archivo General de la Nación de Colombia, se debe en la parte inicial a toda la documentación que recogió José Manuel Restrepo. Publicó compilaciones documentales sobre este periodo de finales de la época colonial y el tránsito hacia la vida republicana. Entonces, José Manuel Restrepo, en la historia de la Revolución de la República de Colombia, construyó una imagen según la cual la independencia, en primer lugar, fue un conflicto, y eso es muy común a toda la historiografía latinoamericana. Fue un conflicto entre criollos, élites criollas y élites españolas, asusados por el interés del reformismo borbónico de centralizar en manos de los españoles buena parte del poder, de replantear, para utilizarlo una terminología de John Lynch, el historiador inglés que estudió mucho estos procesos, de replantear un viejo pacto colonial por un nuevo pacto colonial en el cual los españoles, gente oriunda de la península, iban a tener un protagonismo de primera fila en todo esto, ¿no? Y sobre los sectores subalternos, pues siempre los vio simple y llanamente como unos convidados de piedra, quienes las élites los utilizaban, los movilizaban, los llevaban para aquí, los llevaban para allá, pero sin pensar en ningún momento, y obvio era que no lo pensara, porque no era su preocupación, no estaba sobre el tapete de la historiografía internacional ese tipo de investigaciones, sin que pensara si esta gente tuvo aspiraciones y cómo expresaron esas aspiraciones, si se vincularon a la lucha de la independencia o se opusieron a la lucha por establecer la república con unas aspiraciones específicas. Y a partir de ahí se creó una corriente historiográfica que a lo largo de todo el siglo XIX y aún a comienzos del siglo XX siguió marcando hitos, fue agregando más información sobre el tema de que los sectores subalternos eran convidados de piedra en los procesos de lucha por el establecimiento de la República. Y eso en Colombia pesó mucho más. Si comparamos con el caso argentino, Argentina, que había recibido muchas corrientes migratorias a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, llegaron muchos intelectuales, o si pensamos en el caso de México también, que por su revolución de 1910 abrió las puertas y llegaron muchos intelectuales. La derrota de la lucha por la República en España arrojó a muchos intelectuales hacia el territorio mexicano, y los mismos mexicanos se estaban moviendo por diferentes partes del mundo y fueron asimilando las innovadoras corrientes historiográficas que se estaban desarrollando en Europa continental, en Inglaterra, y que comenzaban también a transitar, pasaban el Océano Atlántico y llegaban a los Estados Unidos, y lo estaban asimilando. Y quizás era posible de que desde los años 30 y 40 comenzaran a aparecer ya inquietudes por investigar desde diferentes perspectivas y múltiples aspectos de la vida de los sectores subalternos, el mundo del trabajo, el mundo gremial, la cultura política, la protesta social y todo eso. Pero nosotros, los colombianos, Colombia fue un país cerrado a las influencias extranjeras. Nosotros tuvimos un régimen político que fue la regeneración,
y después le siguió la hegemonía conservadora entre el tránsito del siglo XIX hacia el siglo XX y cerró el país a cualquier innovación política y a cualquier novedad ideológica que pudiera oxigenar el mundo académico, el mundo de las letras. Entonces, las interpretaciones continuaron primando desde esa perspectiva de estudio nada más de las élites, concebir la lucha por la república, concebir a la independencia como un proyecto de creación de nación que inauguró la creación de una nación y que solamente eran enfrentamientos entre criollos y españoles. Solamente a partir de los años 40, dos historiadores distintos, uno era Luis Eduardo Nieto Arteta, publicó un libro que lleva por título Economía y Cultura en la Sociedad Colombiana, que más o menos reevaluó en el campo de la historia económica, reevaluó algunos de los elementos que se habían pensado como propio de una tradición historiográfica que en este país estableció por vez primera diferencias regionales, y el otro historiador fue Luis Ospina Vázquez, en un libro seminal muy famoso que lleva por título Industria y Protección en Colombia en 1830-1910, que también introdujo elementos de la moderna historiografía económica internacional al estudio de nuestro país. Pero aún así fueron casos aislados, no se generaron corrientes, pese a que uno que otro exiliado español llegó a nuestro país y lograron crear la Escuela Normal Superior, algo así lo que en México después se diría el Colegio de México. Crearon la Escuela Normal Superior. El interés estuvo centrado básicamente en los estudios antropológicos, en los estudios arqueológicos, poco interés en los estudios históricos, y desde el punto de vista antropológico y arqueológico todo el interés estuvo centrado en las comunidades indígenas. Ya en los años 60, por influencia de la Revolución Cubana, el impacto que tiene la Revolución Cubana y la radicalización de los sectores juveniles, el mundo académico colombiano comenzó a ser permeado por algunas corrientes de inspiración marxista o algunas corrientes liberales que por el impacto de la Revolución Cubana comenzaron a replantear el protagonismo de los diferentes sectores sociales en la historia de este país. Estoy pensando en un libro voluminoso, son 2 tomos, Grandes conflictos económicos y sociales en nuestra historia, de Indalecio Liévano Aguirre, que realizó una especie de revisionismo historiográfico desde el punto de vista de los actores de la historia colombiana. Si para la historiografía tradicional los actores siempre habían sido las élites, las instituciones del Estado, en Indalecio Liévano Aguirre él va a colocar como actor central al pueblo y va a ver todo el proceso de gestación y de desarrollo de la nación colombiana durante el siglo XIX y parte del XX, a partir de las diferentes gestas, formas de protesta, de radicalización y de participación política de los sectores populares. Pero a decir de quienes han hecho balance de esta historiografía liberal de los años 60 en adelante, el procedimiento que realizó Indalecio Liévano Aguirre fue cambiar de actor, pero mantuvo el mismo predicado. Si para la vieja historiografía el actor eran las élites y el predicado eran las acciones heroicas, lo que hace Indalecio es que cambia las élites por el pueblo, pero las acciones heroicas del pueblo siempre van a ser el tema central de la indagación de Indalecio Liévano Aguirre. Entonces, nosotros llegamos hasta los años 60, 70, donde el caso específico que me ocupa, los sectores populares en el proceso independentista no habían llamado la atención. Después comienza un desarrollo fuerte a nivel universitario colombiano de una influencia marxista, una historiografía de inspiración marxista. Por diferentes vertientes se reciben estas influencias. No es que necesariamente todos los historiadores que practicaron investigaciones sobre estos temas hayan sido marxistas, pero de alguna u otra manera reconocían la importancia de esta ideología en recuperar la historia de los sectores subalternos. Pero tampoco la historiografía marxista de los años 60 y 70 se interesó por la participación de los sectores populares en la independencia. Y no se interesó por una razón elemental, porque concebía
que la independencia no había sido una revolución social, no había producido profundos cambios en las estructuras económicas, sociales y políticas. En otros términos, lo podríamos decir con una expresión de uso popular: la independencia no fue más que el paso del poder de manos de las élites españolas a las élites criollas, pero todo siguió igual. Es decir, como aplicaban un concepto de revolución en el cual todo debía darse en profundas transformaciones en todas las estructuras, pues la independencia no hizo eso. Entonces no hubo tampoco interés. Ahora bien, para entrar ya en materia, el tema de los grupos subalternos comienzan a aparecer debido a dos influencias. Primero, porque hay una renovación de los estudios historiográficos colombianos. El mundo académico universitario colombiano se va a renovar. Hay jóvenes que se van a estudiar Europa, hay jóvenes que se van a estudiar otros países, hay jóvenes que se van a estudiar a Norteamérica y entran en contacto con unas innovaciones historiográficas hasta ese momento desconocidas en nuestro medio. Pero también influye mucho la regionalización de los estudios históricos. Casi siempre el ámbito de investigación de toda la historiografía que antecede a la que va a comenzar a desarrollarse de los años 70 en adelante, el ámbito fue la nación. La nación, que muchas veces era entendida como lo que pasaba en Santa Fe de Bogotá, lo que sucedía en Bogotá se suponía que tenía impacto sobre todo el territorio colombiano y por ende los acontecimientos bogotanos eran asumidos como acontecimientos nacionales. Eso se ve hasta en la imposición de las fechas patrias. Por ejemplo, en Colombia celebramos el 20 de julio de 1810 como la declaración de la independencia. Pero resulta que aquí en Cartagena, donde yo estoy, fue esta la ciudad quien declaró la independencia absoluta por vez primera de España. Y los cartageneros viven enfadados, viven reclamando que se reconozca que fue el 11 de noviembre de 1811. Sí. Pero es una lucha hasta cierto punto difícil por el peso que ha tenido una tradición de casi 2 siglos que nos ha enseñado que fue el 20 de julio de 1810. Entonces lo que va a introducir los años 70 en adelante va a ser la regionalización. Y eso le debe mucho a un historiador ya fallecido, que fue profesor de la Universidad del Valle, donde se formó el colega Andrés David Muñoz. Él se llamó Germán Colmenares. Y él fue uno de los que por vez primera en sus estudios sobre la independencia tiene un libro que se llama La Independencia, Ensayos de Historia Social, que fue publicado en el año de 1986, por lo que en ese entonces eran los antecedentes del Ministerio de Cultura de Colombia. En ese libro, por vez primera, él planteó de que la única manera que la independencia no podía entenderse como un proceso homogéneo sobre todo el territorio. Segundo, que la independencia no originó la nación, que era falsa la imagen que nos había legado José Manuel Restrepo, que José Manuel Restrepo seguía pesando como una especie de prisión historiográfica, así las denominaba él, al igual que otros historiadores estaban pesando como prisiones historiográficas en otras partes de Latinoamérica, como una prisión historiográfica sobre la formación nacional, y que era falso la idea según la cual la independencia ya creó una nación y que ni siquiera, dice Germán Colmenares, para 1810 las regiones estaban formadas en Colombia. Y a una de las conclusiones que a mí me parece hermosa, la que llegó Germán Colmenares, es que a lo largo del siglo XIX, región y nación fueron dos procesos coetáneos en el tiempo. Fueron procesos que se fueron formando al mismo tiempo, que solamente a finales del siglo XIX existen las regiones como tales, la región caribe colombiana, la región antioqueña, la región de los Santanderes, la región cundiboyacense, la región del Cauca y algunas otras solamente a finales del siglo XIX, y que es a finales del siglo XIX donde aún hay un proceso de formación nacional inacabado en este país. Eso fue fundamental porque por vez primera daba importancia a la región, daba importancia que el tema de independencia debía ser estudiado desde la perspectiva regional y local, y eso abrió las puertas
para que mucha gente comenzara a profundizar en estudios de historias regionales, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, eso va a crear una tierra de cultivo propicia para que algunos historiadores que se habían formado en el extranjero, especialmente en Norteamérica, muchos habían viajado a Estados Unidos a formarse, comenzaran a introducir un elemento clave en el estudio de la sociedad colonial colombiana, el elemento racial, el factor de la raza. Hasta ese momento lo que primaba en este país era que Colombia era un país mestizo, al igual que se ha dicho en México, y creo que eso es válido para toda Hispanoamérica. En toda Hispanoamérica se nos vendió igual idea, que Colombia era un país mestizo, que no había diferencias raciales, que las razas habían desaparecido, que la mezcla racial era determinante en la configuración de la nación colombiana y que a diferencia quizás de otras naciones, Colombia, pensemos en Estados Unidos, Colombia tenía la peculiaridad de que el predominio del mestizaje era abrumador, por tanto que no teníamos factores perturbadores de la vida social y política como si sucedía en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues bien, muchos de estos historiadores que fueron a los Estados Unidos allí entran en contacto con toda la escuela de la subalternidad, con todos los estudios que algunos norteamericanos vienen haciendo para Hispanoamérica sobre la configuración sociorracial, etcétera, y traen la variable racial como un elemento clave. Y la van a traer en un contexto político nacional muy específico, el contexto político de la Constitución de 1991. Es que todo este tema racial también es introducido en una coyuntura política colombiana como es la de la creación y promulgación de la Constitución de 1991, que por vez primera reconoció que éramos una nación multiétnica, ¿no? Y al lado de los indígenas, que ya sí se reconocía, porque Colombia fue un país que en algunas áreas de su geografía mantuvo los resguardos indígenas y aún se mantienen, y que habían centrado el interés de la Escuela Normal Superior de antropólogos y arqueólogos, pero la gente de ascendencia afro no habían tenido como que ese interés, aparte de uno que otro estudio como los de Aquiles Escalante, que había sido pionero en estas investigaciones. Pero ya en los años 60 y 70 las comunidades negras comienzan a hacer presencia en exigencia de derechos y de reivindicaciones, entre otras cosas porque las zonas más marginales y más de mayor índice de pobreza en Colombia son las zonas donde hay mayoría de presencia de gente de color. Entonces todos esos temas se combinaron, ¿no? Y entonces la coyuntura era propicia para que estos jóvenes que se estaban formando en Estados Unidos trajeran toda esa variable racial que en ese país es fundamental para entender el funcionamiento y la configuración social, y la aclimataron en nuestro medio. Y yo creo que esa combinación de los estudios regionales con la presencia de la variable racial y la influencia de nuevas corrientes historiográficas como la de los estudios subalternos, la historia desde abajo, la historia popular, como se le quiera llamar, por vez primera comenzó a disparó el interés en el marco de la conmemoración del bicentenario de las independencias hispanoamericanas, que todavía estamos celebrando. Llevamos como 20 años en estas conmemoraciones, porque es el periodo, más o menos, es el arco de tiempo de todo esto. Pues disparó el interés por ver cómo participaban los sectores subalternos en este proceso. Hay un elemento aleatorio a todo esto en el caso de la región Caribe colombiana, y fue el redescubrimiento de que los habitantes de esta región somos del Caribe, ¿no? Hasta hace pocos años en los estudios de geografía colombiano, lo que es el Mar Caribe aparecía como el Océano Atlántico, a tal punto que el departamento, lo que sería el estado en México, de donde yo soy oriundo, es el departamento del Atlántico, porque se suponía que nosotros estábamos en el Océano Atlántico y había un desconocimiento de la importancia de todo este tema del Caribe. Y en gran medida también desde los centros de poder hegemónico del Caribe insular y del Caribe continental,
comenzó todo este proceso de reconstrucción identitaria y desde los centros de poder también de Estados Unidos, dos básicamente, Miami y Nueva York, en los que la diáspora de los intelectuales latinoamericanos tiene una presencia enorme, comenzaron a replantearse, y en esto también el tema de la música salsa como fenómeno de identidad y todo eso, nos fuimos descubriendo que hacíamos parte como que de ese mundo. Y obvio, es un mundo de mayoría de gente de color, porque lo que primó, al menos en el Caribe insular, fue la economía de plantación con grandes concentraciones de mano de obra esclava. En Cuba, hasta casi finales del siglo XIX, la introducción de esclavos fue fundamental. La presencia de elementos de la cultura africana en Cuba es fundamental, que no creo que sea para el caso determinante en el caso del Caribe colombiano. Entonces todos esos elementos se combinaron para que comenzara la regionalización de los estudios, el interés por la historia regional en el Caribe colombiano, la variable racial como un elemento fundamental para comprender esto, el interés por todo lo que tenía que ver con la cultura popular caribeña, y por ahí se abrió una puerta por donde los estudios sobre la participación de los sectores populares en el proceso de la configuración de la República y de la configuración de la nación ha sido fundamental. Y en eso podríamos decir que varios autores, me voy a centrar un poco más en el Caribe, han tenido un protagonismo en esto, en ese redescubrimiento. Está Alfonso Múnera Cavadía, colega de la Universidad de Cartagena, ya jubilado, quien hizo sus investigaciones sobre este tema, con un libro pionero que lleva por título El fracaso de la nación. Está Lynn Hell, una historiadora suiza, en su momento profesora de la Universidad de Austin, Texas, que también escribió un libro casi que coetáneo en el tiempo con el de Alfonso, que lleva por título Libertad e Igualdad en el Caribe colombiano. Maritza Lazo, una historiadora panameña, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, que también escribió otro libro sobre el mismo tema, Mitos de Armonía Racial. Jorge Conde Calderón, un colega de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, también escribió un libro, Buscando la Nación. Anthony McFarlane escribió algunos artículos sobre la revolución de la sabana, y ya hablaré un poquito sobre eso, al igual que Armando Martínez Garnica y Daniel Gutiérrez Ardila, ¿no? Es decir, hay un cuerpo historiográfico de investigaciones sobre el tema de la participación de la gente negra, sobre el tema de la participación de la gente indígena, al cual tendría que agregar a un noruego, Steinar Sæther, quien se formó bajo la influencia de Magnus Morner y estudió sobre el proceso de la independencia en la provincia de Santa Marta, que con la provincia de Cartagena formaban lo que era el Caribe neogranadino. El tema central el libro de Alfonso Múnera uno lo puede leer como dos libros en uno. La primera parte está dedicada a ver los enfrentamientos entre Cartagena y Santa Fe a finales, en las postrimerías del periodo colonial e inicio de la República, y concibe esos enfrentamientos bajo dos modelos, bajo dos propuestas, bajo dos intereses totalmente diametralmente opuestos. Cartagena, una ciudad que por su condición portuaria estaba vinculada a los circuitos de mercado internacional, ya sea por vía del contrabando o ya sea por vía de su participación en el tráfico del Imperio Español, y Santa Fe de Bogotá, asentada en el mundo andino a casi 900 kilómetros de distancia de la costa. Todo el tráfico se realizaba por vía marítima en esa época. Entonces, y Santa Fe de Bogotá intentando controlar a todo el territorio, a todo el espacio neogranadino, e imponer sus intereses sobre todo ese espacio, ¿no? Esa primera parte ha sido criticada por muchos historiadores porque consideran que el tratamiento que Múnera le dio al tema de las regiones y de los enfrentamientos entre Cartagena y Santa Fe fue desde una perspectiva como de enfrentamientos regionales. Y cuando uno analiza lo que pasaba para la época de la crisis del Imperio Español a partir de 1808 en adelante hasta el año de 1821, lo que uno observa es que en la misma
provincias del Caribe neogranadino, provincia de Cartagena y provincia de Santa Marta, Cartagena no logró hegemonizar un proyecto político unificado, y eso es fácil de comprobar por los enfrentamientos entre Cartagena, Santa Marta, entre Cartagena y Monpós, entre Cartagena y Panamá, y por las inclinaciones políticas de todas estas ciudades. Mientras que Cartagena y Monpós habían sido totalmente partidarias de la República, Santa Marta y Panamá fueron ciudades partidarias de la corona, fueron ciudades realistas hasta las postrimerías de la lucha por el establecimiento de tal como lo entendió Alfonso, entre dos regiones, dos proyectos políticos regionales, que cuando se da el traste con todos los intereses de Cartagena, cuando Cartagena exterior interpretación tiene que ver con la participación de los sectores populares en la independencia. Alfonso en eso fue pionero. De ascribieran al proyecto político republicano, y halló varias razones. Una tenía que ver con un proceso de movilidad social que se venía viviendo en la ciudad, donde se venían formando sectores medios de negros y de mulatos que habían pasado a formar parte de las capas medias de la sociedad. Y dos, el factor clave fue la discusión de las Cortes de Cádiz, cuando está discutiendo la representatividad política ante las Cortes y quiénes pueden tener el derecho a ser ciudadanos y quiénes no, como se les negó a los descendientes de africanos, a los descendientes de esclavos que ya eran libres, esos descendientes, se les negó el derecho de la ciudadanía. La interpretación de Alfonso Múnera es que eso desató una contradicción, un conflicto con las aspiraciones de estos sectores de negros y de mulatos libres, y que eso los llevó a entablar alianzas con los sectores de la élite dirigente de la ciudad y de la provincia, y la inclinación hacia un proyecto político republicano. La otra obra es de la suiza Aline Hell. Aline Hell venía de realizar sus estudios sobre el Partido Negro en Cuba de comienzos del siglo XX, un partido que se organizaron como raza y participaron en procesos electorales, y Aline Hell también venía de realizar algunas investigaciones sobre la revolución haitiana, la revolución negra de Haití, ¿no? Y después, con ese modelo, llega para el caso de Cartagena, y con una perspectiva comparativa lo que hizo fue preguntarse por qué la gente de color libre de Cartagena no fue capaz de desarrollar un proceso parecido al que se hizo en Haití, de una identidad en torno al tema racial que se enfrentara en una guerra racial con otros sectores sociales, especialmente con la élite blanca. Ya la conclusión que llegó a Aline Hell es que desde mucho tiempo atrás, por la misma crisis de la esclavitud que se venía viviendo en Cartagena y en la región Caribe neogranadina, por el cierre de los circuitos de abastos, de aprovisionamiento de esclavos, la gente libre, por una parte, encontró en todas las obras del sistema defensivo de la ciudad de Cartagena la posibilidad de realizar formas de promoción y de movilidad social a título individual o a título familiar. Que entonces las aspiraciones que en Haití intentaron lograrse a través de una revolución social, tal como se hicieron para el caso de Cartagena, eso no fue posible, porque la gente encontraron vehículos y vías de movilidad social distintos al del enfrentamiento racial. El tercer libro, en esto comenzó a mediar un texto, el de Steinar Saeter,
Steinar Saeter también se pregunta qué llevó a participar a los sectores populares de Santa Marta y de la provincia de Santa Marta, no al lado de la República, sino al lado del rey, porque fueron realistas. Y en primer lugar, critica la idea que intenta identificar automáticamente condición negro libre, pardo libre, con adscripción a la República, porque lo que hace Steinar Saeter es mostrar que muchos negros y pardos libres en Santa Marta, al igual que después sería demostrado por otros historiadores para el caso del Cauca, fueron partidarios del rey, no fueron partidarios de la República. Pero también demuestra que las comunidades indígenas de la provincia de Santa Marta fueron realistas y no fueron republicanas, y que en eso se debe a factores muy, pero muy locales, como en primer lugar porque en fecha reciente la corona les había reconocido la existencia de sus resguardos a las comunidades indígenas con propiedad sobre sus tierras. En segundo lugar, porque muchos de estos resguardos tenían enfrentamiento con los hacendados y ganaderos de Santa Marta que eran partidarios de la República. Entonces automáticamente los identificaban que estaban en contra de sus intereses y en contra de una corona que sí los favorecía a ellos y no a estos hacendados. Entonces él dice que eso es lo que determinó su inclinación. Y lo mismo van a ser las investigaciones de Anthony McFarlane, de Armando Martínez Garnica y de Daniel Gutiérrez Arcila sobre la revolución de las sabanas. En el año de 1812 los pueblos indígenas del centro de la provincia de Cartagena, eran 27 pueblos indígenas, se organizaron en un ejército y se movilizaron con dirección a Cartagena, que ya era una república independiente, para deponer a las autoridades republicanas y para restablecer a las autoridades españolas. Vienen en la movilización, fueron derrotados en la batalla de Mancomoján, pero más allá de que hayan sido derrotados o no, lo que demuestran son varias cosas. En primer lugar, que no había pensemos en el texto primario de todo esto, que es el de Alfonso Múnera, que muestra como una región dirigida por Cartagena se enfrenta a Santa Fe. Entonces este conjunto de enfrentamientos y de inclinaciones políticas tan dispares, unas al lado de los realistas, otras al lado de los republicanos, lo que demuestra es que no existía tal región como tal, que lo que existían eran fenómenos locales y que va a ser corroborado después por todas las investigaciones en Hispanoamérica sobre la reasunción de la soberanía, sobre cómo fue el proceso mediante el cual todos estos cabildos y las juntas de gobierno, cuando el rey es puesto preso en el año de 1808, reasumen la soberanía para defender al rey, ¿no? En total, como pueden ver, son factores locales, son factores provinciales, son factores coyunturales muchas veces, lo que nos permiten entender cómo eran las inclinaciones políticas de los diferentes grupos subalternos en los momentos en que se abren las compuertas hacia la crisis del Imperio Español y que va a desembocar en toda esta lucha que va desde 1808 hasta el año de 1821, cuando se decreta el establecimiento definitivo de la República. Para terminar, ¿qué pienso yo de todo esto? Creo que hay un problema grave en toda esta historiografía, y es que esta historiografía no ha intentado establecer un lazo, no ha intentado establecer un vínculo entre la cultura política precedente al conflicto de la crisis del Imperio Español con la cultura política que se ensancha y se ahonda durante la crisis del Imperio Español. Casi siempre los estudios de la cultura política que preceden a todos estos solamente los hemos dejado en manos de quienes han estudiado las revueltas antifiscales, por ejemplo en Tupac Amaru, en Perú, en la revuelta de los comuneros aquí en el Nuevo Reino de Granada, pero ¿qué enlaces hay entre esa cultura política y lo que va a pasar a partir de 1808 en adelante? No hay ninguno. Por ejemplo, yo considero que buena parte de la aspiración a la construcción de la igualdad por parte de los libres de color de la provincia de Cartagena se debió en buena medida a los vínculos que estos libres de color establecieron con las instituciones del gobierno español, concretamente con las milicias.
es desde el interior de las milicias, donde el conjunto de la oficialidad parda y negra que estaba al frente de las compañías milicianas paulatinamente comienzan a disputarles a la oficialidad blanca muchos de los símbolos y rituales propios de la prestancia y del reconocimiento social. Y ya para 1808, buena parte de esta oficialidad parda en Cartagena está elevando peticiones al rey donde están diciendo que ellos son iguales a cualquier blanco, que el sacrificio que hacen por el rey es igual al sacrificio que hace cualquier blanco y que la sangre que derraman en condición de vasallo en defensa del rey es igual a la sangre que derrama cualquier blanco. Entonces, como podemos ver, hay elementos que preceden, que también nos están indicando que se está desarrollando una especie de cultura política o como un elemento fundamental de esa cultura política la aspiración a una igualdad y que solamente podemos observarles a partir del estudio de los vínculos entre los sectores subalternos y las instituciones, como es el caso de la institución miliciana, que va a ocupar un papel fundamental en todo este proceso de crisis del Imperio Español y de establecimiento de la República. Muchas gracias, querido Sergio, y sobre todo muchas felicidades por tan buena disertación que abre una amplia posibilidad de debatirlo y de comentarlo. Me quedo con acerca de la utilización de los conceptos, la idea de comenzar a renombrar o quizá reiniciar ese proceso de nombramientos conceptuales a los procesos de lucha por el establecimiento de la República o por la independencia. Es decir, es algo sumamente complejo y que hay que seguir ahondando y estudiando en ello. Bueno, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Si nos quieren hacer llegar sus comentarios desde nuestra página de Facebook o directamente por acá, creo que el compañero, colega Andrés David tenía una pregunta, y si alguien más quiere hacer alguna pregunta, puede levantar su mano y con gusto se le da la palabra. Adelante, Andrés. Gracias, Juan Luis. Bueno, yo le quería preguntar a Sergio, dado que el repaso historiográfico que él bien nos ha mostrado, nos ha señalado, gira en torno sobre todo a la historiografía social y política de los sectores populares, del nuevo Reino de Granada, en ese tránsito hacia la independencia, la República de Colombia y demás. ¿Qué consideración tiene? Si de pronto se ha reparado un poco más en eso, ¿qué opinión le merece las elaboraciones que se han dado desde la historiografía cultural, más concretamente desde la historia intelectual, por ejemplo, el trabajo de Sergio Mejía sobre la obra de José Manuel Restrepo, la historia de la Revolución en Colombia, la crítica que hace ese autor valga la redundancia, a la crítica hecha previamente por Germán Colmenares en Convenciones sobre la Cultura, todo lo que tiene que ver con las convenciones historiográficas y demás. Y la historia patria, ¿no? Porque en el fondo la crítica de la historia patria. Entonces, no sé qué nos podría decir doctor Sergio en torno a eso. Claro que el interés de Germán Colmenares estaba centrado en algo muy puntual. Yo creo que a veces, yo tengo por ahí el libro de Sergio Mejía, por ahí debe estar. Creo que es este. Sí. Es un gran libro ese de Sergio Mejía, es un libro hermosísimo. Sí. No tan bueno como el que le dedica a Rivas Grot, pero es muy bueno. Germán lo que estaba interesado, a ver, Germán Colmenares tenía dos intereses. Primero estaba intentando elaborar entre comunidades y espacios, bueno, generando una especie de pueblos históricos, utilizando una categoría de Otto Bauer, cómo se forman algunos pueblos históricos y cómo esos pueblos históricos acrisolan unas expresiones culturales propias de localidades, propias de comarcas. Por un lado eso, y por otro lado,
como estaba interesado en ver que no existía un proceso de nación a partir de 1821, que es cuando triunfa de manera definitiva la República, sino que la nación es un proceso de formación de largo aliento que arrancará de ahí en adelante, y estaba interesado en ver entonces cómo la independencia hubiera que estudiarla a nivel de las localidades. Entonces el interés de desmontar, el interés que tiene Colmenares en desmontar el discurso de José Manuel Restrepo, hay que entenderlo es por ahí, distinto al interés que va a tener Sergio Mejía. Sergio Mejía tiene una dimensión distinta, es estudiar toda la obra de José Manuel Restrepo, sus aportes, sus significaciones, sus limitaciones, y por tanto yo creo que esas divergencias de intereses, el interés peculiar de Colmenares y el interés más general de Sergio Mejía, pues marcan como que algunas diferencias, ¿no? Eso es más o menos lo que yo entiendo sobre las objeciones que Sergio Mejía, o es mi interpretación en torno a las objeciones que Sergio Mejía le hace a lo que Germán Colmenares dijo en su ensayo de independencia, ensayo de historia social. Muchas gracias, Sergio. Bueno, no sé si en lo que alguien más quisiera tomar la palabra, me queda claro que habría que voltear a ver o empezar a reivindicar los procesos historiográficos sobre este hecho en particular y ver, como dices tú, la idea de una instalación de la República. Recuerdo el texto, me viene a la mente de pronto el texto de Peter Guardino sobre cultura política popular en Oaxaca, específicamente en la Sierra de Oaxaca, y de cómo estos sectores populares tienen que adaptarse, dice Guardino, a las nuevas disposiciones, a las nuevas costumbres, a las nuevas leyes en virtud de ir de ellos mismos, salir avantes, pues, de la avalancha de cambios legales, de cambios constitucionales que se venían, pues, de esas costumbres. Entonces, me parece que esto que comentas es bastante interesante acerca de empezar a pensar en reivindicar, dicen, los procesos de instalación de la República. Sí, y fueron procesos. Y por eso alguna gente habla de independencias hoy en día, se habla que en plural. Y los comportamientos políticos de las comunidades populares nunca fueron homogéneos. Yo me tropiezo gente que fue en la fase inicial republicano y después se vuelven realistas. Y no porque hayan sido traidores, porque muchas veces la interpretación de algunas personas es que no, que traicionaron, que no fueron conscientes o consecuentes hasta el final, ¿no? La gente variaba y modificaba sus comportamientos políticos porque hay algo que leí alguna vez en la historia de la Revolución Rusa de Edward Khaled Carr. Él escribió, él había sido diplomático inglés en Inglaterra y escribió que la gente, el espíritu humano es un espíritu muy conservador y la gente piensa mucho cuando se lanza una revuelta social. Y la gente piensa en una revuelta social no tanto en lo que viene, sino en que ya no quieren vivir ciertas cosas, están hartos de vivir como han vivido, pero que si esa revuelta social fracasa, la distopía, es decir, lo que queda de desazón, de desencanto por lo que se quiso hacer pero que no se logró, marca el comportamiento político futuro de una comunidad, y así pasó también con muchas comunidades. Yo me tropecé, una comunidad indígena muy radical a favor de la República fue Malambo, ahí cerca de Barranquilla, la ciudad donde yo soy oriundo, en la desembocadura del río Magdalena. Y Malambo fue arrasada por los españoles en 1815 y murieron centenares de indígenas. Y después esos indígenas se quejaban de la República y decían, bueno, ¿qué nos dio la República a nosotros? Nada. Estábamos mejor en la época de los españoles que en la época de la República, porque no nos dio nada. Es decir, habían desencanto, gente que replanteaba mucho la orientación política que habían tenido sus antepasados y que podían pensar, ejemplo, Cartagena. ¿Qué ganó Cartagena desde el punto de vista material con la República? Nada. Cartagena perdió todo.
El paso de Ciudad Imperial a Ciudad Republicana para Cartagena fue un desastre. Entonces, y generó mucho desencanto después. Por supuesto. Bueno, Sergio, sí, no sé si en lo que parece ser que no tenemos más preguntas, no me queda más que... bueno, Carlos, ¿ahí tiene alguna pregunta? Sí. Adelante. Maestro Sergio, ¿qué consecuencia trajo esta, digamos, liberación que hubo por parte de la República de los españoles en cuanto al ámbito, digámoslo así, literario? Sabemos que cada transformación, usted comentó que no hubo una transformación muy grande, no hubo mucho cambio, pero a ciertas, el simple hecho de cambiar de españoles a, pues, aunque sea la élite colombiana, pero en sí es un cambio, hubo sí o sí que haber algo en la escritura, en la forma de pensar, que se tuvo que ver alterado. Entonces, ¿cuál fue esa consecuencia? Al decenio de 1820 se crean dos grandes universidades, la de Cartagena, donde yo trabajo, y la de Popayán, o la de Cauca. Son producto de eso. La palabra impresa, se le abren las compuertas a la palabra impresa. Yo tengo un listado de las imprentas. Yo alguna vez escribí un artículo sobre tipógrafo, imprenta en el Caribe colombiano, donde mostraba la cantidad de imprentas que se establecieron a lo largo del siglo XIX y la cantidad de periódicos que existió, y se renovaron las formas de sociabilidad política. Juan Luis es un experto en el estudio de esos temas, y las formas de sociabilidad política se renuevan. No es que no existieran formas de sociabilidad políticas con anterioridad, y no es que la gente con anterioridad no se reuniera en sociedades económicas de amigos del país, en consulados de comercio, y discutieran algunos temas relacionados con esto, ¿no? Sí lo hacían, pero la República ensanchó todo eso. Y las universidades se constituyeron, la de Cartagena, el listado que yo tenía de artesanos, hijos de artesanos, libres ya, bajo la República, que se hicieron profesionales en la Universidad de Cartagena estudiando Derecho y Medicina, era significativo. Y a través del dominio de la palabra impresa en una sociedad que valoraba mucho el saber leer y escribir, como es la sociedad del siglo XIX, a través del dominio de la palabra impresa comienzan a tener protagonismo político, y muchos de ellos comienzan a desempeñar cargos públicos en la ciudad. Algunos llegan a ser representantes a la Cámara, senadores de la República, congresistas en términos generales, etcétera. Entonces la palabra impresa sí, y la literatura llega ya apertura para la llegada de libros. Ya no hay esas restricciones, no hay un INDES, no hay un tribunal de la Inquisición que tenía sede aquí en Cartagena, que era quien decía que se podía leer y que no se podía leer. Sí, hay una renovación en ese mundo. Sergio, no nos queda, mi hermano, más que agradecerte por tu participación, por tu disposición a platicar con nosotros, con alumnos y con colegas acerca de estos temas de los cuales tienes prácticamente toda una vida trabajando, investigando sobre ello, y que, bueno, nos compartes un poco de ese proceso investigativo a lo largo de tu exitosa, muy exitosa, diría yo, carrera como académico. Te agradecemos mucho, agradecemos a quienes nos acompañaron tanto por Meet como por la plataforma de Facebook, y les recordamos también que estén muy atentos a las programaciones del Cuerpo Académico de Historia Sociocultural. Entonces, Sergio, a nombre del doctor Félix Brito, que es nuestro responsable, a nombre de la doctora Mayra Lisset Vidales Quintero y del doctor Sergio Arturo Sánchez Parra, que son los miembros del Cuerpo Académico de Historia Sociocultural, a nombre de la Facultad de Historia, de su directora, la doctora Citlali, y pues te lo agradecemos mucho, y esperemos que pues nos acompañes muy pronto en alguna otra actividad acá en la facultad y
en el cuerpo académico. No, Juan, primero agradecerte a ti por la invitación al cuerpo académico de Historia Social y Cultural de la UAS, en la presencia de colegas como Andrés David Muñoz, Anderson Paul, de los estudiantes, de los docentes, de la gente que esté por el otro lado, por el Facebook, agradecerle su presencia y bueno, estaremos en comunicación y ojalá pues tengan éxitos en las programaciones futuras, que se consolide esta vía de intercambio y pues ya quedo en deuda para una invitación que le tendemos a ustedes para que participen con el programa de historia de la Universidad de Cartagena también en una actividad que ya estamos programando. Con todo gusto, con todo gusto. Gracias, Juan. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo próximamente.